Bienvenidos. Como decía la hermana Nura, hace un año, después de regresar de Fuerteventura, el 20 de febrero, tomamos la decisión en fe de realizar nuestro primer culto en la casa de Johanny, en La Punta. Y ya pasó un año. Y si de algo yo estoy seguro, es que cuando una obra es de Dios, Dios la respalda. Eso siempre es así. Aunque el diablo también puede respaldar sus obras, ¿no? Pero esta obra nace del corazón de Dios, justamente para la búsqueda de la verdad. Pues estamos reunidos acá, la única finalidad es conocer realmente a Dios. No hay otra. Voy a orar. Y bueno, espero que sean muchos años más, ¿no? Ahora con todos ustedes, con los hermanos que no han podido venir, que están ahí en camino. Saben, solamente, como dice la Biblia, en el camino de Dios, los caminos de Dios son inescrutables. Eso quiere decir que nosotros no sabemos para dónde nos va a llevar. Pero lo que sí estoy seguro es que si nosotros nos concentramos en su palabra, llegaremos a lo primero que es lo más importante, que es nuestra salvación, ¿no? Yo creo que eso debe ser la primera prioridad de un cristiano, la vida eterna. Siempre que leo esa palabra en la Biblia yo me emociono porque digo, ¿cómo será estar en la presencia de Dios? ¿No? Vernos allá arriba, saludar, la vida eterna, la nueva Jerusalén. Y es verdad, porque cada profecía de la Biblia se ha ido cumpliendo una por una, tras otra, y se siguen cumpliendo porque ustedes y yo estamos viendo lo que profetizó Jesucristo sobre los últimos tiempos y sobre lo que los apóstoles fueron escribiendo sobre la apostasía, y lo vemos en nuestra sociedad actual, ¿no? Así que en cualquier momento, hermano, podríamos ser arrebatados, ¿no? Y que hay que estar, como dice, atentos. Vamos a orar. Puedes inclinar su rostro ahí siempre en reverencia. Padre del cielo, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, por habernos traído para recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que tome control de este tiempo en cada uno de nosotros, en mi persona como predicador, influenciando en cada palabra de tu doctrina, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre, y en cada uno de mis hermanos, Señor, dando la iluminación que necesitan ellos para entender y poner en práctica esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis estimados hermanos. Hoy día seguimos con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Nos vamos al capítulo 2. 3 domingos estuvimos en el capítulo 1. Un libro súper interesante. La joya, dicen muchos teólogos de la Biblia, donde es la doctrina fundamental está acá. Y recuerdan ustedes que hablábamos en el capítulo 1, después de la introducción que hacía Pablo, llegaba a hablar de cómo el hombre, de una manera u otra, se había separado de Dios, había rechazado de Dios, Dios se había apartado de ellos y habían entrado en una espiral de destrucción de una manera increíble, cómo empezó en el área sexual y al final, en el versículo 29, 1:29, del versículo 28, quiero hacerles recordar, Romanos 1:28, a qué había llegado en ese momento la sociedad de la época de Pablo, que cuando uno lee, parece que estuviera leyendo la sociedad actual. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas?
estando atestados de toda injusticia. La palabra atestado significa completamente llenos. Dice de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. O sea, a pesar de la revelación general que Dios nos ha dado a todos los hombres, como hablaba hoy día con mi esposa, estábamos mirando el mar en la playa, mirando esa creación tan increíble, la evidencia de Dios es tan evidente, perdón la redundancia, que a pesar de todo eso el hombre natural lo rechaza y crea sus filosofías y crea sus movimientos y crea sus religiones, pero eso es lo único que hace. Ustedes saben, y yo lo sé y lo comprobamos, que el comportamiento del ser humano sea cada vez más pecaminoso. Entonces, hasta ahí, ¿a quién le estaba escribiendo Pablo? ¿Se acuerdan de esta carta? Le estaba escribiendo a los judíos que habían estado en Pentecostés, que habían regresado a Roma, y estos judíos a su vez habían predicado a los gentiles y a ellos se habían convertido. Entonces esta carta no está dirigida al hombre natural, no está dirigido al hombre que no conoce a Dios, sino estaba dirigido a ellos. Y aquí es donde Pablo, ¿no?, les dice algo que es tremendo. Vamos a empezar, vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al 3, primero. Dice: por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bien interesante. ¿Qué estaba pasando? Pablo les estaba diciendo que existía todo un mundo natural terrible, pero ellos empezaron a hacer algo que en realidad la Biblia no nos ha llamado a hacer a nosotros con el prójimo, y es juzgarlos, ¿cierto? Nosotros no podemos juzgar a los de afuera. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicarles. Pero ellos, ya Pablo les decía, tengan cuidado, si bien ellos son hombres naturales, ustedes no pueden juzgarlos, ¿no? Ahora, debido a que en realidad el conocimiento de Dios no nos ha sido dado para juzgar a las personas, sino para evaluar nuestra propia condición. Porque si usted lee, dice acá, en el versículo 1 dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bien interesante. Vamos a ver qué decía Jesucristo sobre esto. Vayamos a Lucas 6. Vayan teniendo en mente lo que les he dicho para que vean cómo se va cerrando todo esto. Lucas 6, 41, 42, famosísimo. Este es uno de los versículos más famosos y siempre lo escucho, que mucha gente lo declara y lo declama. ¿Qué dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, mira,
este era de los bravos. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y Mateo 7, 1 al 2, también hablar algo sobre esto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Entonces, Pablo les estaba diciendo, tengan cuidado, no juzguen al hombre natural, vean su propia condición primero, porque no vaya a ser que lo que usted esté juzgando, y usted esté haciendo lo mismo. ¿Y cómo se aplicaría esto en nuestra vida cristiana? Es un error o un pecado muy común que yo he visto, y que ustedes saben, casi diría general de todos nosotros, de los cristianos, en todos sus niveles, inclusive a pesar de esos que proyectan gran madurez espiritual, ¿no? Los súper ungidos, el criticar al prójimo. Siempre están criticando, ¿o no? Siempre critican. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a criticar? Porque tenemos una inclinación natural a criticar a otros. Es algo innato. Vemos con mucha facilidad y rapidez los defectos y las malas acciones de quienes nos rodean, y eso nos lleva a criticarlos. Siempre estamos pendientes de las cosas que hacen las personas. Parece que nos olvidamos que nosotros también tenemos defectos y que cometemos malas acciones. A pesar de lo anterior, nos levantamos siempre como jueces y criticamos sin piedad, mientras nos hacemos la vista gorda de nuestros propios errores y nos justificamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre estamos mirando y estamos viendo lo que otros hacen. Acá en estos versículos Jesús nos invita y nos exhorta a través de este pasaje a revisarnos en este aspecto de nuestra vida. Porque mientras estamos juzgando a otros, esto es importante, acuérdense, mientras usted está juzgando a otro, usted está descuidando su propia actuar, ¿no? Es fácil mirar el defecto de otra persona y justificar nuestro defecto. Criticar es fácil, es muy fácil. La vida cristiana auténtica no busca lo fácil, ni lo cómodo, solo lo que se ajusta a la voluntad de Dios. Y Jesús nos está diciendo que no juzguemos a los demás. Mejor examinémonos en esta área y esforcémonos en ver qué tanto estamos criticando a los demás. Es ¿cómo le puedo decir? Una orden que nos está dando Dios, que no estemos juzgando y criticando a los demás, y menos a los de afuera, porque para nosotros hay ciertas reglas, ¿ya? Como hermanos que vamos a ver, pero la gente natural no conoce, y acá hay unos versículos más adelante donde Dios nos habla claramente de que el tema es Él, no somos nosotros. Ahora, es bien interesante, porque si usted va a Santiago 3, verso, me parece 1, vamos a ver qué dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es una cosa que se ve en las iglesias cristianas, ¿no? Los que conocen un poco más la Biblia se la dan de maestros y empiezan a criticar, empiezan a juzgar.
Nosotros no podemos hacer eso. Ya hemos recibido 2 versículos donde se nos ordena, escucha, no se sugiere acá, se ordena que no juzguemos. Y eso es lo que les estaba diciendo Pablo a estos romanos. Oye, tú eres inexcusable, hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. O sea, tú no tienes excusa para poder acusar a alguien. Y mire, vayamos al versículo 4 y ahí empecemos a ver algo interesante. Primero le dice, no juzgues al hombre natural, y después le dice, verso 4, capítulo 2, verso 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Un poco difícil de entender, ¿no? Vamos a leer. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Yo cuando leía este versículo y lo meditaba, el Espíritu Santo me llevó rápidamente a 2 de Pedro. Por eso es importante, hermano, que ustedes conozcan la Biblia. Porque si usted no conoce la Biblia, cuando Dios le quiere hablar, porque usted sabe que la Biblia se interpreta a ella misma, ¿no? O sea, usted lee algo, quiere saber en verdad qué dice, tiene que buscar a la misma Biblia que lo explique, no tiene que ir al internet ni no. Y acá en 2 de Pedro 3, versículo 9, mire lo que dice, ¿ah? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, mira acá está, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo a Pablo? En vez de estar usted juzgando, tiene que esperar el tiempo de Dios, porque Dios con nosotros ha sido paciente también, ha aguantado su juicio sobre nosotros, y la longanimidad indica todo el tiempo que ha esperado. Dios fue paciente con nuestro pecado y nos esperó que nos arrepintiéramos. Y lo mismo va a pasar con la gente que está afuera. La diferencia, hermanos, y hermanas, que hay algunos como nosotros que sí aceptamos el mensaje. Hay otros que no lo aceptan. Pero el mensaje es para todos. Porque por ahí hay personas que creen que nosotros somos elegidos por Dios mucho antes, que hay algunos que no van a ser llamados. No, Dios llama a todos. Pero en este versículo, lo que nos está diciendo el hermano Pablo, el apóstol Pablo a los romanos, es que ellos no deben juzgar, porque ellos que estaban haciendo, lo que muchos cristianos dicen, te vas a ir al infierno. ¿Han escuchado esos cristianos que le dicen a la gente de la calle, tú te vas a ir al infierno? ¿No? Así son, así hay muchos. Aguanta, nosotros nos hemos podido ir al infierno, ¿no? Pero Dios ha tenido paciencia y en su longanimidad ha esperado que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Así que nosotros no podemos juzgar. Aquí lo que estaban diciendo estos maestros era, estos van a ir al infierno. Sí, porque son así, son asá, estos se van al infierno. Entonces ya estaban siendo como maestros, ¿no? Estaban enseñando a los nuevos que ellos se iban, pero se estaban olvidando. Y ese es un problema que nosotros a veces también nos olvidamos, que nosotros también hemos sido del mundo. Y muchos hemos salido del mundo, pero con la justa. Estábamos listos ya para ir abajo. Dios nos ha tenido. Algunos llegan más jóvenes, otros llegamos un poquito más maduritos. Pero ese proceso es de Dios. Por eso usted nunca le pregunte, ¿por qué, Señor, no me llamaste antes? Porque esa es la primera pregunta que yo le hice cuando descubrí y sentí la presencia de Dios. Le dije 2 cosas. Gracias por existir, porque era ateo.
¿Y por qué no me llamaste antes? ¿Por qué esperaste tanto? Pero ahora yo sé que Él tenía un proyecto para mí. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Se están dando cuenta cómo va avanzando? No juzgues, sobre todo a los de afuera, porque tú no sabes cómo es la gracia y la misericordia de Dios con cada uno de ellos, como fue con nosotros. Porque si usted se pone a pensar cómo llegó acá, cada uno de nosotros hemos llegado de maneras increíbles, en lugares increíbles. Hay algunos que han llegado hasta por ir a un concierto, otros hemos llegado porque ya no nos quedaba otra, otros hemos llegado por el testimonio, otros hemos llegado porque recibimos una palabra que nos quebrantó, pero hemos llegado. Ahora, más adelante dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Qué interesante! Pero por tu dureza, que hay dos cosas que debe usted ver en este versículo. Existe dureza y corazón no arrepentido. ¿Qué quiere decir? Esto no habían todavía entendido bien el tema del cristianismo. Según mi concepto, eran religiosos. Y no hay peor persona dentro del evangelio que el religioso. Siempre está apuntando con el dedo. Entonces la gente, cuando ve ese tipo de acciones religiosas, ya no quiere venir a la iglesia, porque en vez de recibir cariño, en vez de recibir aceptación, en vez de recibir consolación, ¿qué aceptan? ¿Qué reciben? Condenación. ¿O no? Por eso no quieren venir. Entonces acá le está diciendo, tú tienes dos cosas, tienes dureza, ¿no? O sea, en realidad no has entendido el evangelio. Y además tienes un corazón no arrepentido. ¿Qué quiere decir? Que todavía sigues viviendo de la manera que vivías antes de hablar de Cristo. Y eso es bien interesante, porque uno a veces ve cristianos que no tienen corazón arrepentido, porque hablan de Dios, conocen la Biblia, vienen a los cultos, van a las clases, pero su comportamiento, hermano, en la realidad es totalmente mundano. Toman alcohol, consumen drogas, le pegan a la esposa, y a mí me consta, porque lo he visto. Entonces, ¿usted cree que esa persona ha nacido de nuevo? ¿Y los religiosos no hacen esas cosas? Nosotros hemos pertenecido a una religión, casi todos nosotros, donde íbamos a un lugar, pero salíamos de ese lugar y lo primero que hacíamos era prender un cigarro, ir a la casa y emborracharnos con la familia, ¿o no? ¿Qué recibíamos? Simplemente no teníamos un corazón arrepentido, y si por ahí venía alguna palabra éramos tan duros para entender que no entraba. Pues eso es lo que significa dureza, no te entra. Bien interesante, ¿no? Aquí Pablo les está dando de alma, les está diciendo de que no sean religiosos, porque un cristiano tiene que seguir el ejemplo de Cristo, ¿o no? Pero parece que a veces hay algunos cristianos que no siguen ese ejemplo. Ahora voy a tocar un versículo que quiero que estén bien atentos, porque esto puede traer confusión en cuanto al tema de la salvación, ¿ya? Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces uno lee esto fuera de contexto y dice, ¿cómo? Entonces la salvación es por obras. No está diciendo eso. La salvación es por gracia y no por obras. Entonces usted va a ir a Efesios 2 para que quede claro, porque vamos a aclarar bien eso, porque es importante que usted lo sepa, para que se lo digan las personas que no lo saben. Efesios 2, 8, y 9. Apunte ese versículo, es importante. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, que vamos a ser evaluados, sí vamos a ser evaluados. Eso está en 2 Corintios 5:10. ¿Y de qué vamos a ser evaluados si no se pierde la salvación? ¿Alguno sabe eso? 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo? Entonces, no entiendo, me confundí. Me dicen que yo si creo en Cristo, entonces por gracia me perdonan mis pecados, no voy al cielo, pero acá me están diciendo que voy a tener que estar delante de Cristo. ¿Qué significan las obras buenas o malas? Eso es lo que tiene que ver, porque él dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba vivo, según sea bueno o sea malo. Según lo que yo he estudiado, lo malo acá se refiere todo aquello que nosotros hayamos hecho por iniciativa propia o en nuestras fuerzas. Por eso usted tiene que tener bien afinado su oído espiritual, con mucha influencia. Porque muchas veces, queremos hacer cosas por iniciativa propia. Por eso acá nosotros no hacemos muchas cosas que hacen otras iglesias, porque estamos seguros que es Dios el que va a añadir acá a las personas, como usted está llegando acá. Ahora, no podemos juzgar la salvación de la gente. Eso es algo que usted siempre tiene que tenerlo bien en claro. Nosotros no sabemos si una persona, porque todos nosotros tenemos una carga bien fuerte, porque conocemos muchas personas muy buenas que están en iglesias equivocadas, ¿cierto? Y nos apenamos por ellos, ¿no? Y nos gustaría que estén acá, recibiendo la sana doctrina, y vemos cómo los explotan, y vemos cómo los maltratan, y vemos cómo los tienen encarcelados, esclavizados. Pero hay algunas personas que dicen por ahí que ellos no se van a salvar porque están en una iglesia equivocada, y eso nosotros no podemos decir, porque solo Dios conoce el corazón de esas personas. Usted nunca juzgue el tema de la salvación de cualquier persona. Eso es un tema de Jesús, no es nuestro. Pero nosotros sí podemos juzgar algo: la doctrina. Por eso está usted acá. Porque cuando usted conozca a alguien que está llevando una doctrina que no es de acuerdo a la palabra, todos ustedes deben estar preparados para poder rebatirlo con la palabra, como lo hizo mi hermano Martín ahí, te felicito, hermano, ahí en el Facebook, sobre las maldiciones generacionales. Lo planteó muy bien, se nota que estuviste en las conferencias. Lo hiciste muy bien, porque presentaste, este hermano estaba tomando un texto histórico para decir que como le había pasado a David, entonces todos los padres que cometemos pecado transmitimos maldiciones generacionales, pero es un texto histórico. Como no conoce hermenéutica el hermano, lo tomó como doctrina. Entonces, si tú no conoces, te la crees, pero no. El profeta no le estaba hablando a la iglesia de Cristo, le estaba hablando a David, pero ese es otro tema que algún día tomaremos. Vamos a Santiago 5, 19, 20, ahí usted va a ver cómo es que se puede juzgar la doctrina. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado ¿de qué? De la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros somos estos. Estamos viendo gente que se ha extraviado de la verdad. Nosotros somos llamados como cristianos para juzgar la doctrina, pero no a la persona. No es nuestra misión. Porque hay personas que yo he conocido que yo pensé que no tenían arreglo, pues una de ellas era yo. Pero miren dónde terminó. Y te aseguro que mucha gente, y me lo contaron más de unas veces, que había un grupo de oración que oraba por mí años. Hasta que una señora se paró y dijo, ya, por este ya no, ya. Tiramos la toalla. Y este no va a cambiar, pues estamos orando hace 30 años y sigue igual. Pero una persona siguió orando y Dios me tocó. Y fue increíble porque después con esa señora, yo me considero discípulo de ella porque nos sentábamos a estudiar la Biblia, a pesar de que tenían los líderes y todas esas cosas. Y aprendí muchísimo de ella. Entonces ya saben. Ahora, más adelante en el libro de Romanos, ya para acabar esta parte, dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí ya está hablando él de dos tipos de personas, de los redimidos y de los no redimidos, ¿no? En el versículo 7 habla de algo que es bien interesante. Vida eterna a los que perseveran. Otra vez, ¿se acuerdan ese versículo? Que el que persevera hasta el fin será salvo. No se vayan a equivocar, por ahí hay doctrinas que dicen que si yo digo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y sigo viviendo como mundano, igualito me voy a ir al cielo. No funciona así. Hay un montón de versículos, inclusive hay versículos que hablan de gente que está en los púlpitos haciendo sanidades y todo. ¿Se acuerdan de ese versículo? No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané a los enfermos. ¿Cómo sería pues? Hice cruzadas, no sé, llené estadios. No te conozco, ¿o no? Interesante, ¿no? Porque dice, lea bien, perseverando en bien hacer, en hacer bien las cosas. Entonces, es interesante. Pero para los otros, para los que no conocen, dice que son personas que son contenciosas. Hay ira y enojo para ellos. Una persona contenciosa es una persona que no le importa afectarlo a usted. O sea, hablan. ¿Usted conoce a esa gente en el mundo? Hacen cualquier barbaridad y afectan a la gente y no obedecen a la verdad. Dicen, primero a los judíos y después al griego. ¿Por qué el judío primero y después el griego? El griego viene a ser nosotros, no los gentiles. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el judío fue el primero en recibir las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Ese fue el único pueblo que recibió la palabra de Dios. Y segundo, porque al judío fue al que se le dio la promesa del Mesías. Por eso los judíos van a ser juzgados primero, antes que nosotros, según esta palabra. Primero ellos y después nosotros. Y el versículo 11, para terminar, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Con esto también se cae toda la doctrina que dicen de que no, que Dios ya escogió de antemano a los que van a ser salvos. Acá lo que Dios está diciendo es que Dios es imparcial. El mensaje es para todos.
no es para algunos más. Entonces, aquí podemos resumir en estos 11 versículos algo que es muy importante. No podemos juzgar a los demás. No nos toca juzgar a la gente de afuera. No nos toca juzgarnos entre nosotros. Nosotros no estamos acá para juzgarnos. Estamos para apoyarnos. Estamos para ayudarnos. Estamos para enseñarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene diferentes partes. Ninguno de ustedes tiene la misma función en esta iglesia que otro. Tienen una función particular que poco a poco el Señor va a ir buscando. Claro, si tenemos varios sugieres es porque, bueno, ellos se van los dedos de la mano, ¿no? Pero así es la cosa. Cada uno de ustedes en su momento de Dios tendrá lo que hacer algo dentro del propósito de Dios que tiene para ustedes y para mí. A mí me gusta el versículo 4 porque es un versículo que nos enseña que Dios tiene el control de la salvación de las personas y que cada uno, los que están afuera, tienen su tiempo en que van a recibir el mensaje, ojo. Y como la salvación es un tema personal, ya es decisión de ellos si lo aceptan o no. Por eso nosotros como cristianos somos solamente mensajeros. No obligamos a la gente. Por eso siempre le digo yo a todos los que predican, no es un tema personal. A veces lo tomamos de manera personal y sufrimos. Y creemos que Dios no nos está, ¿cómo se dice?, apoyando, ¿no? Hay una palabra, respaldando. No. Dios nos ha mandado solo decir, oye, si tú sigues así, porque el Evangelio es crudo, ¿no? Si sigues así te vas a ir al infierno. Ese es el resumen. Si no crees en Jesucristo, te arrepientes, crees que Dios existe, entonces no vas a ir al cielo. Así es, ¿no? Lo que pasa es que nos han acostumbrado a otros tipos de mensajes. Pero si se predicara más sobre el infierno, yo creo que las iglesias se vaciarían, porque nadie quiere escuchar eso, ¿no? Menos mal que nosotros somos maduros en la fe y podemos aguantar eso. Por eso usted tiene que perseverar en la fe, porque la Biblia es clara. La salvación se puede perder. Usted nada le garantiza que usted esté sentado acá si usted no está andando como el Señor quiere que ande según la palabra, no según el pastor o la congregación, según la palabra. Por eso, en vez de estar juzgando a los demás, júzguese a sí mismo y vea si realmente está andando bien o no. En vez de estar mirando el pecado de otra persona, vea si no está haciendo usted el mismo pecado, no está cayendo en lo mismo. Porque es fácil criticar y mirar el pecado en otra persona, ¿no? Y no en el suyo. Vea qué tan desleal es con otras personas, qué tan murmurador puede llegar a ser, qué tan desleal puede ser en algunas situaciones. Examínese. Y le va a doler, porque yo cuando me he examinado me he dado cuenta que yo no puedo juzgar a nadie, porque primero tengo que juzgarme a mí mismo. Porque al final, hermano, Dios lo saca todo a la luz. Yo ya me he sorprendido hace poco de algo que nunca pensé, pero cuando Dios lo saca a la luz, lo saca. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo y pedirle al Señor que ponga en nosotros ese sentir. Y ahí también vamos a aprovechar para brindar, ¿no? Ese sentir de no estar criticando ni al mundano ni al hermano. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy día te queremos pedir perdón, Señor, porque siempre de alguna manera u otra, por nuestra naturaleza, hemos estado criticando o hemos estado juzgando a otras personas, Señor. Y muchas veces lo hemos hecho
Cuando nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en esta carta, hacemos lo mismo. Perdónanos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude, Señor, a comportarnos de acuerdo a tu palabra. Jesucristo nos enseña en 2 versículos, Señor, que no estemos mirando la paja en el ojo ajeno, sino el tronco que está en el nuestro. Y de que no juzguemos, porque con la misma vara con la que medimos, seremos medidos. Te pedimos, Señor, que en esta congregación sea la regla de oro, Señor, el no juzgarnos entre nosotros. Simplemente, en amor, podernos decirnos las cosas, Señor. No murmurando uno de otro, porque eso también es pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos ser una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia donde cuando un hermano tiene un problema, todos tenemos el problema. Una iglesia donde cuando un hermano se alegre, todos nos alegremos. Donde no haya la hipocresía, donde no haya la deslealtad, donde no haya la mentira, Señor. Y algo tú viste en mi corazón. Es posible porque eso depende de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros nos autoexaminamos cada día, eso será posible. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.